Buenas tardes. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la iglesia de Dios? O quizás, ¿por qué si existe un solo Dios hay tantas denominaciones? ¿No es la palabra de Dios una sola? Quizás preguntas como esta hayan inquietado tu vida. Quizás hayan cambiado tu manera de pensar. Quizás te hayan hecho cambiar también de decisión. O quizás hayas preferido quedarte en casa al saber que hay tantas denominaciones y que todas ellas dicen tener la verdad, y ahora tú no sabes qué hacer. Ahora no sabes a cuál te vas a unir. Pero no te preocupes. En la reflexión de hoy pretendo hacerte entender que a pesar de que hay más de 2000 denominaciones, solamente Dios tiene una sola, un solo pueblo, una sola iglesia. Quiero decirte que todas las denominaciones son hechas por los hombres. Dios no hizo denominaciones, Dios hizo una iglesia. Dios tiene una iglesia y esa es la que tú debes buscar y es a la que tú debes unirte. Ahora te invito a que me sigas en este estudio a través de las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que te van a guiar a la iglesia de Dios. Por favor, abre conmigo el libro de Génesis y vamos a comenzar a partir de ahí. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí encontramos la primera promesa de la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Aquí encontramos algo curioso. Cuando Dios creó al mundo, allí en el jardín del Edén, Él solamente puso una pareja, a Eva y a Adán, que luego después tuvieron dos hijos, Abel y Caín. No había nadie más, ¿verdad? Entonces, esto es la primera iglesia edénica, o sea, del jardín del Edén, que Dios constituyó. Dios hizo una iglesia. Pero ¿qué pasó? Después del pecado de Abel y Caín, de Adán y Eva, esta iglesia, el diablo le hizo la guerra. Por eso el pasaje dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, iba a haber una guerra entre la iglesia de Dios y entre la iglesia del diablo. El pasaje dice: entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la iglesia y la simiente del diablo. Notemos que cuando se refiere a la simiente está en singular, no está en plural como si hablara de muchos, está en singular. Es decir, que la mujer iba a tener una simiente y el diablo también iba a tener una simiente, o sea, una descendencia. Aquí vemos que ahora en vez de uno, hay dos. En vez de una iglesia, esa iglesia que Dios hizo con Adán y Eva, ahora hay dos. Los descendientes del diablo, los que adoran al diablo, los que siguen al diablo, y la descendencia de la iglesia que es Cristo, con los que siguen a Cristo
y adoramos a Cristo, ¿verdad? Ahora dice el pasaje, esta te herirá en la cabeza, o sea, la iglesia de Cristo herirá en la cabeza al diablo. Esta herida mortal en la cabeza va a ser cuando Cristo venga a esta tierra. El diablo va a recibir una herida de muerte y va a ser destruido para siempre. Y entonces dice, y tú, hablándole al diablo, a Satanás, tú herirás a la iglesia de Cristo en el talón. Esta promesa quiere decir que a pesar de que el diablo va a herir a la iglesia de Dios, su herida va a ser leve porque es en el talón, no es mortal como la de él que es en la cabeza. Una herida en la cabeza es mortal. Y que como es la iglesia de Dios, va a permanecer firme a pesar de los ataques del enemigo. La iglesia de Cristo va a permanecer firme para gloria de Dios. Entonces, vemos que la palabra de Dios comienza presentándonos aquí dos grupos. Recordemos además que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa grupo de fieles o asamblea, como querramos llamarle. Entonces, la iglesia de Dios tiene sus fieles seguidores y el diablo también tiene sus fieles seguidores, pero solamente hay dos grupos: los que siguen a Dios y los que siguen a Satanás. Les invito a ir rápidamente al libro de Mateo. Allí vamos al buscar el capítulo 25 de Mateo y vamos a ubicarnos a partir del versículo 1 del libro de Mateo. Ahí encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Dice esa parábola que habían 10 vírgenes, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No vamos a leer todos los versículos para ganar tiempo, pero solamente vemos dos grupos también: las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las prudentes siguieron al Cordero, se prepararon, estudiaron la palabra, estaban llenas del Espíritu Santo. Las insensatas no, porque las insensatas representan a la iglesia del diablo. Por eso no se prepararon nunca. A pesar de que estaban en el grupo, nunca se prepararon, nunca estudiaron la Biblia, nunca hicieron lo correcto, no tomaron la salvación con seriedad. Por eso cuando el esposo viene, se encuentran con esta terrible declaración. En el versículo 12 dice que él respondiendo le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y hay un consejo maravilloso: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es lamentable, hermanos, que después de haber militado por tanto tiempo en la iglesia, en los caminos de Dios, creyendo que pertenezco al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, simple y llanamente porque asisto a un templo, que cuando Cristo venga me diga: no os conozco. ¿Por qué? Porque no hice su voluntad. Porque venir a la iglesia o al templo, eso no me salva. Bautizarme no me salva. Estudiar la Biblia no me salva. Lo que me salva es hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es decir que tenemos que no solamente leer, no solamente oír, sino que guardar la palabra de Dios es sobre todas las cosas lo más importante. Ahora, solamente ya vemos que en Génesis hay una iglesia que es la iglesia de Dios, y es a la iglesia a la que el diablo le va a hacer la guerra, a la descendencia de ella. Y aquí en Mateo 25 vemos en la parábola de las 10 vírgenes que también hay dos iglesias: la iglesia que representa al enemigo de Dios y la iglesia de Dios. Y ahí mismo en Mateo 25,
a partir del versículo 31, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice ahí que pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, aquí vemos también dos ovejas y cabritos. Y dice ahí el versículo 34 que a las ovejas les dirá: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 43, entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es importante notar lo que dice el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta aquí vemos que solamente Dios tiene una iglesia en Génesis, que tiene una iglesia en Mateo 25 y que tiene una iglesia aquí en el juicio de las naciones, en Mateo 25 también, a partir del verso 31. Ahora, vamos a meditar en esto. Ya hemos visto que Dios tiene solamente una iglesia, un pueblo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál será ese pueblo? ¿Qué características tiene? En Génesis dice que iba a haber una guerra, Génesis 3:15, una enemistad, una guerra entre la simiente de la iglesia de Dios y la simiente de Satanás. Vamos un momentico a Apocalipsis 12:17 y vamos a descubrir cuál es esa iglesia. ¿Qué característica tiene? Esa iglesia que el diablo le va a hacer la guerra. 12:17. Dice allí: entonces el dragón, o sea, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella. El diablo está cumpliendo aquí en Apocalipsis la profecía que hay en Génesis 3:15, que dice que la descendencia del diablo iba a estar en enemistad contra la descendencia de la iglesia. Y Apocalipsis 12:17 dice que el diablo le está haciendo guerra a esa iglesia, descendencia de la mujer, que es descendencia de la mujer, y que tiene esta característica. Vamos a leer la última parte del versículo: contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, querido, ¿qué característica importante tiene la iglesia de Dios según Apocalipsis 12:17? Guarda los mandamientos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, dice: procuremos todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el mismo Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo vuelve y repite que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo yo llego a saber si soy santo o no, si estoy santificado? Si pertenezco a la iglesia de Dios, si pertenezco a la iglesia santa que Cristo ha de venir a buscar. Vamos a Apocalipsis 14:12.
Dice allí, aquí está la paciencia de los santos, coma, después de la coma, ¿qué debe venir? Las características de ese pueblo santo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Querido, no es menos cierto que hay muchas denominaciones. Todas pretenden tener la verdad. Dios no hizo a los adventistas, Dios no hizo bautistas, Dios no hizo pentecostales, Dios no hizo católicos. Dios hizo un pueblo y quiere que ese pueblo viva en santidad. Ahora, la Biblia me da las características y Dios tuvo bien que esas características aparezcan aquí en su palabra, porque Él sabía que iban a haber muchas denominaciones, que iban a salir muchos grupos y van a seguir saliendo muchos grupos más, y cada uno va a decir: yo tengo la verdad. Tú puedes tener la verdad, pero si tú quieres tener la verdad y ser del pueblo de Dios, por favor, debes guardar los 10 mandamientos de Dios. 10, no son 9, son 10. El apóstol Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Son 10 mandamientos. Cuando tú guardes los 10 mandamientos, entonces podrás decir: pertenezco al pueblo santo de Dios. Pero si estás interesado en buscar una iglesia para unirte a ella, por favor, busca la iglesia que guarda los 10 mandamientos de Dios. Porque aquí Apocalipsis dice que el pueblo de los santos es el que guarda los mandamientos de Dios. No dice el que guarda 9 mandamientos de Dios. El que guarda los mandamientos de Dios abarca los 10 mandamientos. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y por favor, si has decidido buscar una iglesia para unirte a ella, busca esa iglesia santa que guarda los mandamientos de Dios, y que a pesar de que el enemigo le está haciendo una guerra, ella vencerá, ella triunfará. La iglesia que hoy es militante pronto se convertirá en la iglesia triunfante y vivirá con Cristo por los siglos de los siglos. Dios te bendiga.